9:37 de la mañana está con nosotros Alejandra Alcés. Alejandra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tres temas a tratar. Uno que a mí me llama mucho la atención alrededor de lo que contabas esta semana en el diario, cómo el crecimiento del empleo podría tocar techo por una caída, sobre todo sorprendente, alrededor de lo que está pasando en el segmento de edad 35-55. ¿Qué es lo que se ve en las estadísticas? Es una advertencia bastante interesante de BBVA Research porque estamos acostumbrados últimamente a ver que constantemente están revisando al alza las previsiones de crecimiento, que las previsiones de empleo son buenas y sin embargo esto dice, ojo, que puede ser que nos encontremos con un freno de aquí a los próximos meses, años, ¿no? Lo que analiza esta institución es que, aunque el empleo ha ido bien y se han creado 1,3 millones de puestos de trabajo desde el año 2019 a pesar de la pandemia, hay una caída preocupante en la participación de la masa laboral de 35 a 55 años. De hecho, si nos ponemos a mirar el histórico, vemos que si en 2013 eran 12,8 millones de trabajadores de esa edad, ahora tenemos 12,6. Nos puede parecer una caída leve de 200.000 personas, pero se produce en un contexto en el que el total de trabajadores en España ha crecido mucho. Así que su proporción ha bajado considerablemente en términos porcentuales. ¿Por qué se produce esta caída? Bueno, pues por un lado se produce por el envejecimiento general de la población, que ha provocado que los mayores de 55 años hayan pasado de suponer un 13 a un 20% en una década, o sea, cada vez hay más proporción de gente mayor en España y por tanto más proporción de trabajadores mayores. Y por otro lado se produce por una cosa bastante curiosa, que es que hay una sensación de desánimo en los trabajadores de esta edad, porque ven que la formación que ellos tienen y que pueden aportar al mercado de trabajo Los de 55 sí, pero los de 35... no es la que demandan las empresas. Curiosamente, pues hay mucha gente de 35 años que ha estudiado carreras que no son las que luego, pues porque vemos que las profesiones más demandadas o las carreras más demandadas en la universidad son las letras, yo voy a estudiar psicología, yo voy a estudiar... Bueno, eso es porque ellos quieren, ¿eh? Claro, porque ellos quieren, es una cuestión vocacional, pero luego lo que las empresas necesitan son ingenieros, STEM, ¿no? Claro. son informáticos. Sí, pero es verdad que para la generación que ahora mismo está en los 35, 39, 40, 40 y pocos, Sí. y digo, no, es que el mundo ha cambiado tanto. Claro, que ya no, cómo me reciclo, ¿no? Entonces se ve ahí un Sí, pero desajuste. cómo me reciclo va a ser fundamental. Sí, sí, es fundamental, pero es complicado. Quedan Entonces, muchos años de vida laboral, ¿eh? como muchas personas de 30 y pico años no se ven en el momento de decir, bueno, pues es que ahora me voy a reciclar y voy a estudiar otra carrera distinta, qué tarde ya, ¿no? Con 35 años, ¿cómo voy a hacer esto? Pues muchos de ellos caen en el desánimo y deciden no buscar empleo. Entonces se produce una caída de su participación. ¿Qué pasa? Esto hasta ahora se ha compensado, o sea, no lo estamos sufriendo mucho porque tenemos una corriente migratoria muy fuerte y lo que dice BBVA es que detrás del círculo virtuoso que hemos tenido en el crecimiento del empleo está sobre todo eso, una corriente inmigratoria que hemos conseguido en España que casi todos los que llegan se pongan a trabajar. Hay una relación casi de 1-1 del que llega al que aporta el empleo. Con lo cual esto se ha compensado, pero bueno, de aquí a los próximos años habrá que ver si esto se mantiene así porque tenemos varios problemas a la vista. Uno de ellos es que los inmigrantes que vienen no es que tengan la formación que nosotros no tenemos, o sea, sería positivo recibir una inmigración que complemente lo que a los españoles nos falta para satisfacer esa demanda de las empresas, pero eso de momento no está sucediendo. Tenemos también un problema de productividad que no está creciendo y luego pues una serie de problemas endémicos del mercado laboral que hacen que para los próximos años pues pueda haber un riesgo de que el crecimiento se vaya amortiguando y no sea tan fuerte como el que hemos vivido en los últimos años. También apuntan, por ejemplo, a la vivienda. Tenemos dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo en algunas grandes ciudades, que eso va muy ligado al mercado laboral, ¿no? Porque a lo mejor en Baleares hay oportunidades de trabajo y en Soria hay parados, pero es que los parados de Soria no tienen incentivos a irse a Baleares a trabajar porque allí no pueden permitirse una vivienda. Hay un desajuste entre los sueldos y lo que cuesta la vivienda que impide esa movilidad geográfica que sería necesaria para cubrir esas vacantes. El otro punto que me ha llamado la atención esta semana ha sido que ese dato que dabas de que el número de españoles que recurre a un segundo empleo para poder capear la inflación, decimos, oye, es que los datos de desempleo, de empleo son muy buenos. Y dices, Sí. bueno, ya, pero sucede como en Estados Unidos, que es que cada vez necesitan más trabajo para hacer lo mismo. Claro. Entonces, que hace 7 veces más que la Unión Sí. Europea. Lo que vemos es que la inflación 7, ¿eh? nos ha impactado a todos, es verdad que a unos países más que a otros y a unos antes y otros después, pero no todos hemos recurrido a las mismas estrategias para combatir esa inflación. Entonces, en el caso de España resulta muy curioso que la proporción de personas que ha decidido aumentar su fuerza laboral, que sería o buscar un segundo empleo o aumentar las horas de trabajo, pedir a tu empresa, oye, por favor, amplíame las horas porque necesito ganar más dinero, ha crecido 7 veces más que la media de la Unión Europea.
Esto se produce porque en España, por una cuestión a lo mejor de carácter que tenemos, hemos preferido reforzar nuestros ingresos para poder seguir gastando al mismo ritmo y consumiendo y llevando una vida de ocio. Que ajustarlos. Que ajustarnos. En la Unión Europea a lo mejor han optado más, pues bueno, en vez de reforzar mis ingresos voy a intentar recortar los gastos, no apretarme el cinturón. Aquí hemos visto que de momento el consumo se mantiene, con lo cual hemos optado más por aumentar ingresos. No todos. Aquí el Banco de España, estos son datos del Banco de España, hace una radiografía de qué perfiles son los que han tenido que recurrir más al pluriempleo. Pues son sobre todo personas que no tenían un colchón de liquidez, pues claro, gente que no tenía ahorros para afrontar esta boom de inflación, jóvenes sobre todo, que también suelen estar en situación más precaria, una proporción mayor de mujeres que de hombres, porque también es verdad que suelen abundar en profesiones menos pagadas, y sobre todo gente que está de alquiler, que esto también es curioso. Aunque han subido muchísimo las hipotecas por la subida de los tipos de interés, quienes más se han visto abocados a buscar un segundo empleo han sido los que están pagando un alquiler, porque los alquileres también han subido muchísimo, ¿no? Y luego, en las diferencias entre España y la Unión Europea, también resulta curioso que nosotros hemos recurrido más al crédito, nos hemos endeudado más que en la media de la Unión Europea para poder mantener nuestro ritmo de consumo, pues con préstamos al consumo y este tipo de productos financieros que suelen llevar además tipos de interés muy altos, ¿no? En la Unión Europea, sin embargo, pues han recurrido más que nosotros a las ofertas, a intentar comprar con descuentos, han aplazado más la compra de bienes duraderos, pues electrodomésticos, ordenadores, cosas para las que normalmente hay que ahorrar, pues ellos han pospuesto ese tipo de compras, ya las compraremos más adelante cuando la inflación se modere. Hay un cambio ahí en cómo hemos reaccionado ante la inflación. Y bueno, de cara a futuro, lo que se ve es que los españoles tienen pensado seguir aumentando su trabajo, o sea, seguir buscando otros empleos para poder ingresar más. También es porque confían en que el empleo va bien, ¿no? Si en algún momento vemos que el empleo empieza a frenarse, como advierten los expertos, pues a lo mejor esta estrategia se cambia por otra. Vemos que van a intentar posponer sus compras de productos especialmente caros, ahorrar más, y lo que sí vemos es que en la solicitud de créditos al consumo no hay tantos que vayan a hacerlo en el futuro como los que lo han hecho en el pasado. Quizá también porque como los tipos de interés pues cada vez están más altos y resulta más costoso devolverlos, pues aquí a lo mejor ha habido ya un poco de precaución y los españoles dicen, bueno, vamos a buscar otras alternativas en lugar de endeudarnos, que luego todo esto hay que devolverlo. ¿Eso para qué puede trabajar? Porque jóvenes, sí. Último dato de Eurostat, sí. 28%, España a la cabeza del paro juvenil. Sí. Y ya no tan juvenil, sino que te vas hasta una buena edad con ese 28%. Decías esta semana que ese paro juvenil que ya está enquistado, porque si estamos en tasa de mínimos históricos, eso es, y el paro juvenil es del 28%, y oiga, usted tiene un problema estructural descomunal en este entorno. Está llevando, decías, a que 1 de cada 5 jóvenes busquen una oposición para ser funcionario y a que otro se lo plantee directamente. Es decir, estamos abocando a una parte de nuestros jóvenes al camino de vivir del Estado. Sí, es que, claro, efectivamente, estamos en mínimos. Pero me estás diciendo que a la gente pluriemplea. Ya. Y sin embargo tienes un 28% de paro. Usted, aquí algo está fallando en el sistema. Sí, es un problema estructural porque el paro juvenil estaba en un 50 y pico % hace unos años, o sea que nos podemos felicitar porque ha bajado al 28%, pero es que sigue en el 28%. 1 de cada 3 jóvenes que quieren trabajar no puede, quieren hacerlo pero no encuentran un puesto, y estamos a la cabeza de la Unión Europea, superamos a Grecia hace tiempo, que siempre estaba líder, y bueno, pues son datos muy negativos, ¿no? Claro, esto que lleva, los jóvenes ven que hay mucho paro, que es complicado acceder al mercado laboral, ven también que con la reforma laboral se han generalizado los contratos indefinidos, pero que no por eso hay menos precariedad. Ven que los jóvenes están pluriempleados, que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar los alquileres, y eso les desincentiva a decir, bueno, pues yo voy a intentar incorporarme al mercado en el sector privado. Y por ello lo que hacen es pues, buscar un plan B, que el plan B es opositar. Vemos que más o menos la mitad de los jóvenes de 18 a 34 o está opositando o ha opositado en el último año o se plantea hacerlo, ¿no? Estos datos de 20% o 30% estamos hablando de la mitad. Solo la mitad, si vemos la otra cara de la moneda, pues solo la mitad de los jóvenes se plantea aportar al tejido productivo en el sector privado. Y encima, si desglosamos los datos por edad, vemos que todavía los más jóvenes, de 18 a 24 años, todavía es mayor la proporción de los que se plantean opositar. Estamos hablando de un 40%, que es una proporción muy alta. Sí. Cuando se les pregunta, estos datos vienen de Opositates, que es un preparador que tiene datos de primera mano de quienes están estudiando las oposiciones, y cuando se pregunta a los jóvenes por qué
qué lo hacen, pues la mayoría dice directamente que busca estabilidad laboral, buscan un empleo para toda la vida, no tener que preocuparse. No es una cuestión vocacional, que esto también es preocupante. No es que, bueno, es que estos jóvenes quieren ser enfermeros, quieren ser médicos, tienen una vocación. No, en la mayoría de los casos simplemente buscan una estabilidad que creen que en el sector privado no la van a encontrar. Y Bueno, tampoco buscarán ser médicos o enfermeros, buscarán Bueno, ser funcionarios de administración principalmente pública. los datos dicen que educación es lo que más se estudia, educación, pero no por una cuestión vocacional, educación por una cuestión de estabilidad, que eso también es relevante. Los profesores de nuestros hijos el día de mañana o de nuestros hijos ahora no siempre lo son por vocación, en muchos casos es simplemente por comodidad y eso también da pistas, ¿no?, de cómo está el sistema educativo. Luego, sanidad también aparece entre las más elegidas, administración, administrativos, auxiliares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y correos. Tampoco es una posición que suele ser muy vocacional. Y bueno, algunos de estos jóvenes, cuando cogemos el paraguas de 18 a 35, claro, algunos de ellos tienen un empleo, incluso puede que tengan más de uno, ¿no? Pero cuando se les pregunta cómo se sienten en su empleo, pues 9 de cada 10 se sienten estresados y 7 de cada 10 se sienten menospreciados, pocos valorados, con pocas posibilidades de crecer, con dificultades para conciliar 18 años. con su vida. Bueno, ya te decías el espectro de 18 a 34, sí. Sí, pero... De 23, ya piensas así. Sí, vamos exacto. bien. Pues muchos lo piensan, incluso siendo jóvenes, y las dificultades de conciliar, que en muchos casos ellos ya no lo interpretan como es que tengo un hijo y tengo que ir a buscarlo al colegio, sino es que quiero salir con mis amigos, porque ahora han cambiado mucho las preferencias, ¿no? Es que no tengo tiempo para mi ocio, al que ahora le doy mucha más importancia del que le daban los jóvenes hace 20 años. Y bueno, esto se produce en un contexto en el que el paro juvenil es muy elevado y también en el que nos encontramos en un año en el que va a haber un boom de oposiciones. El gobierno ya ha dicho que va a haber una oferta pública de empleo sin precedentes, en parte porque hay que cubrir muchas jubilaciones, hay mucha parte de la administración que tiene una edad ya avanzada que se va a jubilar y que hay que sustituir, y en parte también porque el Estado está dispuesto, el gobierno está dispuesto a captar talento joven, lo dicen abiertamente, incluso ellos defienden que la cantidad de funcionarios que hay en España es en proporción mucho menor a la que hay en otros países de la Unión Europea. Dicen que hay una brecha de 2 puntos de diferencia y eso podría abrir la mano a que se contraten hasta 400.000 funcionarios más, aparte de los que hay que ir cubriendo de las jubilaciones, porque sería ampliar la fuerza laboral total del Estado en los próximos años. O sea que tenemos un gobierno que está muy decidido a ampliar la cantidad de funcionarios del Estado. Es ideológico, ¿no? Cuanta más gente esté dependiendo de ti, más fácil los tiene para controlarlos. Tenemos aparte un paro juvenil muy elevado. Y tenemos que hay un problema vocacional. Los jóvenes lo que quieren estudiar no es lo que demandan las empresas. Desafortunadamente habría que trabajar desde la escuela para que los jóvenes tengan vocación de ser ingenieros. Y entonces, con ese cóctel molotov, esa combinación de factores, lleva esto a que la salida de las oposiciones sea lo que resulta útil para muchos de nuestros jóvenes. Bueno, también lo más cómodo, ¿no? Forma parte también del sistema educativo. Sí, lo que pasa fácil, es que, bueno, no tengas ansiedad, lleva, como dice Napster, ¿no? conlleva Sin un ansiedad, esfuerzo. Tampoco vamos a yo- menospreciar a quien oposita, que es verdad que pues tienen que estar estudiando unos años, luego presentarse a las oposiciones y aprobarlas, conlleva un esfuerzo, por supuesto, Sí, pero el pero camino una de vez toda la alcanzan la vida plaza, tienen toda es su sin vida ansiedad. resuelta. Eso es, Bueno, no siempre. en algunos casos. 9:49, muchísimas gracias. Alejandro Olcese, periodista de Economía del Mundo. Buen día, Gracias buen a negocio. vosotros, muy buen día. 9:50, clave sostenible del día de la mano de